Listo, bueno, pues gracias a Dios estamos acá en Romanos 8. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 31. Eh, Como manera de un repaso muy rápido, aquí desde el versículo 26, ya nos dijo Pablo que el Espíritu Santo nos está consolando y nos está ayudando en nuestra debilidad. Por ejemplo, dice: ustedes no saben cómo orar conforme a la voluntad de Dios, así que cuando ustedes están ahí clamando al Señor, el Espíritu ora por ustedes, intercede por ustedes en armonía con la voluntad de Dios. O sea, tienes al Espíritu Santo que está en ti y es tu ayudador, ¿no? Y luego ya nos dijo, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Dios ha prometido que absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas va a servir para, o sea, va a servir para nuestro bien eterno y final, no propiamente para nuestro bien terrenal en nuestros ojos, pero sí para nuestro bien escatológico, es decir, para nuestro bien último, ¿no? Y esta promesa es solo para los que aman a Dios, es decir, los cristianos, y los que son llamados por Dios para cumplir un propósito. Y ese propósito Pablo te lo dice aquí, o sea, pues Dios conoció a los suyos de antemano, dice, primero los conoció de una manera íntima, antes de que tú existieras Dios ya te conocía, y entonces te eligió. Aquí es la doctrina de la elección soberana en la salvación del hombre, para que tú llegaras a ser como su hijo. Esta es la santificación. Dios te conoce, Dios te elige y te llama para que tú seas transformado a la imagen de su hijo, para que él fuera el mayor de muchos hermanos. Es decir, la vida cristiana ya tiene un propósito bien definido por Dios, y ese propósito es que tú seas transformado a la imagen de Jesús mediante la santificación. Después de haberlos elegido, Dios nos llamó para que se acercaran a él. Dios te conoce, Dios te elige, luego Dios te llama de manera eficaz y ese llamamiento tiene que resultar en que tú te acerques a Él, porque Dios te da el deseo de que lo hagas, ¿ok? Y una vez que te llama a Dios y te acercas a Él, Él te justifica, Él te pone una relación correcta con Él, y luego una vez que te justifica, una vez que te pone la relación correcta con Él, les dio su gloria, es decir, los glorificó o sea, y les decía que lo podemos ver en esta versión, la Nueva Biblia de las Américas. Y aquí empezamos, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, es decir, los eligió a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces vemos que los mismos que conoce son los mismos que glorifica. No cambia el número. Por eso la cantidad de salvos ya está definida por Dios desde la eternidad pasada, y es un número constante que no cambia, que no se aumenta, que no se disminuye. Y también veíamos que Pablo nos dice que todos estos verbos están en pasado: conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. En la mente de Dios esto ya sucedió. O sea, si tú eres cristiano, así como tu justificación es algo seguro, tu glorificación es algo seguro. ¿Ok? O sea, para Dios todo esto ya sucedió. Entonces no hay manera que tú tengas temor de que estés en la relación correcta con Dios y luego dejes de estar en la relación correcta con Dios. No se puede, porque a los que Dios justificó, a esos también glorificó. A esos también ya les dio su gloria, y eso solo va a pasar con los cristianos. Entonces, al final del día, podemos tener la confianza de que si estamos hoy justificados por Dios y tenemos evidencia de santificación en nuestras vidas, con toda seguridad seremos glorificados. Entonces, una vez que Pablo presenta estas verdades, ahora sí el 31 dice, ¿qué diremos acerca de cosas tan maravillosas como estas? ¿Como cuáles? Como las que te acaba de decir, que Dios conoció, que Dios eligió, que Dios vino a llamar, justificar y glorificar a un pueblo que él ya había determinado. Es decir, tu seguridad eterna está en las manos del Señor. O sea, estás seguro en Él. O sea, tu salvación no se puede perder. Es imposible que se pierda. ¿Por qué? Porque para Dios ya todo esto sucedió. Él ya te justificó y en su mente Él ya te glorificó. Entonces, ¿qué vamos a decir de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios está de tu lado, porque digo, creo que Pablo quiere que entiendas, con todo lo que ya te dijo, que Dios está a tu favor, que Dios está de tu lado, que Dios ya no es tu enemigo, Él es tu Padre y te adopta. Entonces, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Es una pregunta retórica, es nadie, nadie.
Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Oye, digo, Dios ya te mostró cuánto te ama al darte lo más preciado que tiene y es su Hijo. Entonces, si Él ya tomó lo más preciado que tiene y te lo entregó y lo dio por ti y lo entregó por nosotros, si ya te dio lo más valioso que tiene, ¿cómo no te va a dar también todo lo demás? ¿Quién se atreve a qué? A acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí. Si Dios ya te eligió y te justificó, ¿quién es tu acusador? ¿Quién te puede acusar? ¿Quién levantaría un cargo en tu contra? Y dice Pablo, nadie. ¿Quién se atreve a llegar y sabes qué, te va a acusar a ti? No, porque Dios ya te seleccionó, ya Dios te justificó. Nadie puede hacerlo porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. O sea, nadie te puede acusar porque Dios ya te justificó, Él mismo lo hizo. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. O sea, Cristo ya pagó el precio que tú merecías, que tu pecado tenía que pagar. Cristo ya vivió la vida perfecta y justa que tú no pudiste vivir bajo la ley. Esa justicia ya te pertenece a ti. Dios te la dio por imputación. Si ya estás justificado, si ya Dios mismo te declaró justo, ¿quién te va a acusar? ¿Quién te va a condenar? Nadie. Y la respuesta es enfática, es no, nadie, nadie. Por eso es que podemos decir con toda claridad que la salvación no se pierde. Hay cristianos que por un error ahí en su entendimiento teológico creen que la salvación se puede perder. Si la salvación se pudiera perder, y este es el punto, si la salvación se pudiera perder, seguro la vas a perder. Si la salvación dependiera de ti, segurísimo la vas a perder, pero no depende de ti. Estás segura en las manos de Dios y fue conseguida en tu lugar por Cristo. Por eso nadie te puede condenar, porque la obra de Cristo ya terminó, ya murió y resucitó y ya está entronizado, sentado en el trono de Dios y en este momento está intercediendo por nosotros como un sumo sacerdote perfecto. Entonces no tienes nada de qué temer. O sea, Pablo cuando te dice todo lo que Dios hizo por ti, lo que quiere que hagas es que voltees a ver y digas, qué maravilla, no tengo que tener temor, no puedo perder mi salvación. Nadie me puede llegar es que yo vengo a acusar a tal persona como de una manera efectiva porque mi pecado ya fue cargado y pagado por Cristo. Nadie me puede condenar. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió y resucitó y está entronizado y Él intercede por mí y yo estoy unido a Cristo. Entonces, Pablo, para que te des cuenta de la magnitud de la unión que tienes con Cristo, dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? O sea, quiero que me digas, cristiano, y también es retórica porque la respuesta es no. Quiero que me digas, cristiano, si hay algo que te pueda separar en un momento determinado del amor de Cristo. ¿Será que no te amas si tienes o problemas o tienes aflicciones, si eres perseguido o pasas hambre o estás en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¿Será que si estás viviendo todo esto quiere decir que no te ama o que su amor ya se retiró de ti? Y dice, como dicen las escrituras, por tu causa nos matan todos los días. Nos tratan como ovejas en el matadero. O sea, Pablo dice, o sea, esto es natural que te pase si eres cristiano. La Biblia dice que vas a sufrir, pero este sufrimiento no te está separando del amor de Dios en Cristo. O sea, no se puede. No hay nada que te pueda separar de tu unión con Cristo. Si somos cristianos, estamos unidos a Cristo y esa unión con Cristo no es posible romperla con nada. Entonces dice, ni con problemas, ni con aflicciones, ni con persecución, ni con hambre, ni en miseria, ni en peligro, ni con muerte. Claro que no. Dice Pablo, nada nos puede separar. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. A pesar de que estamos viviendo todas estas cosas que Pablo ya te mencionó en este catálogo, dice, tú eres un victorioso. Tu victoria ya está asegurada y absoluta. ¿Por qué? Porque Cristo es quien hizo la obra por ti y Él te amó. Entonces, no hay nada que pueda hacer que el amor de Dios en Cristo sea parte de ti si eres cristiano. Y Pablo termina para ser más enfático diciendo, y estoy convencido de que nada podrá, y escuchen esta palabra, jamás
O sea, nunca jamás, nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. O sea, Dios no te puede dejar de amar. O sea, para que tú te vayas al infierno, no puedes ser receptáculo del amor de Dios. Y entonces, si eres cristiano y Dios no te puede dejar de amar y nada te puede separar de su amor, tu salvación está garantizada. Entonces, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Y Pablo se va a cosas muy, muy potentes que despiertan en el hombre gran angustia y temor, como la muerte. La muerte no puede separarte del amor de Dios, ni tampoco la vida, porque hay veces que la gente tiene más miedo a la vida que a la muerte por todas las vicisitudes y problemas que hay. Ni la muerte ni la vida. Esto no te puede separar del amor de Dios. Ni los ángeles ni los demonios, ni siquiera Satanás, pues. No te puede separar del amor de Dios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. O sea, Pablo está haciendo lo más enfático que se puede. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. Está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, Pablo quiere que tengas tranquilidad. Pablo quiere que tengas confianza en que Dios te ama. Y Él te ama como nadie te ama jamás en el mundo. Y ese amor no se puede terminar. Y ese amor no se puede romper. Y no hay nada en tu vida, ni en ti, ni en tu entorno, ni en el universo, ni en el infierno, ni la muerte, ni la vida, ni nada que pueda hacer que ese amor que Dios te ha depositado por medio de Cristo se rompa, porque estás unido o estás unido a Cristo. Entonces Pablo termina este capítulo con un mensaje de victoria, con un mensaje de seguridad completa. Y lo que está haciendo es llama a sus lectores a reflexionar en todo esto. Y entonces a tener una actitud doxológica, es decir, a postrarse y adorar a Dios, que eso, o sea, que hizo y que ha hecho cosas tan maravillosas por ellos. ¿Hasta acá tiene alguna pregunta? No. Hermoso todo. No. No. Ok. Entonces continuamos el 9. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Pablo no muchas veces dice esto. En 2, 3 ocasiones lo llega a mencionar en sus cartas, pero lo que está diciendo es lo que voy a decir ahorita. Jesucristo es testigo de que estoy hablando con la verdad. Mi conciencia me da testimonio que es la verdad y el Espíritu Santo que vive en mí da testimonio de que lo que voy a decir es la verdad. O sea, es algo con gran énfasis que Pablo quiere que entiendas. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Y Pablo te está diciendo que está lleno de tristeza y de dolor por sus hermanos en la carne, los judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarnos. O sea, Pablo estaba dispuesto a vivir toda la eternidad en el infierno, si de alguna manera ese sacrificio pudiera salvar al pueblo judío. Y aquí se está refiriendo al pueblo judío étnico, ¿ok? A los judíos étnicos de nacionalidad, que ustedes saben son el pueblo elegido de Dios. Y son a quienes primero vino el reino de Dios, pero ellos, ya lo sabemos, lo rechazan y entonces Dios manda su reino a los gentiles. Pero Él no ha terminado su plan con el pueblo judío. Él le hizo promesas a los judíos que tienen que cumplirse en los judíos. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos, no hoy, desde luego todos, o sea, desde este capítulo hasta el capítulo 11. Pablo va a estar enfatizando que el plan de Dios con el pueblo judío no ha terminado.
Dios todavía tiene un plan para el Israel étnico. Y aunque hay hermanos reformados que dicen que eso no es cierto, cuando lean ustedes el 9, 10 y 11, la conclusión es inescapable. Inescapable. Hay promesas, hay profecías que no se pueden cumplir si no es en Israel. Y vamos a ver que Pablo está siendo muy claro a quién se está refiriendo. Entonces, él se refiere aquí al pueblo de Israel étnico que dice: yo estaría dispuesto a vivir bajo la maldición de Dios para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Sabemos que está hablando del Israel étnico, ¿ok? Que son los receptáculos de la adopción, de la gloria de Dios, de los pactos de Dios y de la ley de Dios. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. ¿Ok? Aquí está hablando de Israel étnico, tenganlo presente. Y luego nos menciona a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Pablo está diciendo: yo estoy muy triste por mis hermanos judíos porque ellos han rechazado a Cristo. Y yo quisiera que ellos fueran salvos. Así que yo yo estoy dispuesto incluso a ir al infierno eternamente si eso pudiera salvarlos. Porque ellos recibieron las promesas, los pactos, la ley. Cristo mismo era judío. Son los descendientes de los patriarcas. O sea, son un pueblo especial. El pueblo de Israel étnico aquí no se está refiriendo a los cristianos, quiero decir a los gentiles. Se está refiriendo a los judíos étnicos que rechazaron a Cristo. Entonces, Pablo dice: ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? Porque, insisto, hay muchas profecías todavía que esperan un cumplimiento futuro en Israel nacional. Dice entonces: a ver, si el pueblo judío ya rechazó a Cristo, ¿eso quiere decir que no se va a cumplir o no se cumplió las promesas de Dios? Y luego Pablo hace algo bien interesante: no, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes del patriarca Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Pues las escrituras dicen: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque él también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes del patriarca, digamos todos los naturales, son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Pues Dios había prometido: volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Dice: Dios no ha incumplido su promesa, porque estas promesas que se le hicieron al Israel étnico solo eran, y ya lo vimos en Romanos 4, para los que tuvieran una fe idéntica a la que tuvo el patriarca, o sea, para los judíos piadosos, para los judíos creyentes. No se refería nada más a que por sangre vengas del pueblo judío. Ok, esto es clave que lo entiendan ahorita. Ser descendientes del patriarca Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. O sea, no es suficiente con que genéticamente vengan del patriarca, ¿ok? Porque aunque él tuvo otros hijos, la Biblia dice que solo uno heredó las promesas. Esto significa que no todos los que descienden como naturalmente, digamos, del patriarca, son necesariamente hijos de Dios. El pueblo del pacto, si bien empieza por el patriarca, solo incluye a los hijos del patriarca, pero que tienen fe como la fe del patriarca. De manera externa, digamos, incluye a todo el pueblo, ¿no? Pero recordemos, y lo vamos a ver en Éxodo, que de los 600,000 hombres que salieron de Egipto, solo entraron 2 en la tierra prometida. 2 de 600,000 solo entraron 2. Los demás quedaron tirados en el desierto por su incredulidad. No necesariamente eran hijos de Dios, aunque externamente eran parte del pueblo del pacto, no necesariamente eran hijos de Dios porque no tenían una fe como la que tenía el patriarca Abraham. Y luego te dice: solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. O sea, solo los hijos que tienen una fe como la que tenía el patriarca son considerados descendientes del patriarca. Pues Dios prometió: volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Es decir, lo que está diciendo es: Dios todavía tiene planes futuros, y lo vamos a ver, tiene planes futuros con Israel nacional, pero con un remanente de Israel. No quiere decir que todo Israel, que todo judío va a ser salvo, no.
pero Dios tiene un remanente en el Israel étnico sobre el cual va a cumplir las promesas que son necesarias. O sea, bueno, que para cumplirse, perdón, es necesario que exista un Israel nacional. Entonces, dice, a ver, el patriarca tuvo muchos hijos, pero solo uno fue el que heredó las promesas. ¿Quién? Isaac. ¿Ok? Dios prometió, voy a volver y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado, Isaac. O sea, te está diciendo, él tuvo otros hijos, pero él cumplió las promesas solo con Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, y aquí empezamos ya, eh, a ver, digamos, el tema de la elección soberana de Dios y entrar en materia para muchas personas como muy peliaguda. Dice, cuando Isaac se casa con Rebeca, ella tiene mellizos. O sea, muy parecidos. Sin embargo, antes de que nacieran, y esto es clave, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, esto es clave. O sea, antes de que vinieran al mundo, antes de que pudieran pensar, antes de que pudieran actuar, antes de que pudieran creer o no creer, antes siquiera de que tuvieran tal vez conciencia. Ella, su madre Rebeca, recibió un mensaje de Dios. Y Pablo aquí pone un paréntesis que enfatiza. Este mensaje que viene a continuación demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Tienes a un hombre casado con su mujer, tienen mellizos, antes de que nacieran, de que hicieran algo bueno, de que hicieran algo malo. Dios le dijo, a Jacob lo voy a amar, pero al otro lo voy a rechazar. ¿Por qué? Porque esto demuestra de manera muy clara que Dios elige a la gente según sus propósitos, lo que Él quiere. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Es decir, Dios elige a la gente como Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere y por lo que Él quiere. A uno lo voy a amar, al otro lo voy a rechazar. Antes de que nazcan, antes de que me digan, no, es que Dios vio en el futuro que uno iba a tener fe en Él y entonces Dios como que lo eligió como que de regreso, como dicen algunas personas. Eso no es cierto. O sea, esto dice lo contrario. Esto dice que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas antes de que hagan algo bueno o malo. Y entonces aquí Pablo sabe que el ser humano ya se empezó a molestar. Porque dice, oye, eso es injusto. 14. ¿Qué dice? ¿Fue Dios injusto? ¿O decimos que fue Dios injusto? ¿Decimos entonces que fue Dios injusto? Por supuesto que no. No es Dios injusto al hacer esto. ¿Por qué? Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré y voy a mostrar buena compasión con quien yo quiera. Y aquí está citando el Éxodo. Dice, oye, ¿fue injusto Dios al escoger antes de que nacieran a uno y rechazar al otro? No, no fue injusto. En tu mente humana eso es injusto, pero Dios no fue injusto, porque Dios no está obligado a tener gracia ni compasión de misericordia de nadie. Porque Dios, hablando con Moisés, le dice, voy a tener misericordia, como dice en la Reina Valera, de quien yo tenga misericordia. O sea, voy a tener misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Dios es absolutamente soberano en la expresión de su amor. Dios no nos debe misericordia, ni nos debe compasión, ni nos debe gracia. Dios es absolutamente soberano en a quién le muestra misericordia y a quién le muestra compasión. ¿Qué es lo que te distingue, por ejemplo? O sea, voy a referirme, bueno, pues a las mujeres acá. ¿Qué es lo que te distingue como mujer de una prostituta? ¿Qué es lo que en este momento ahí, tú en tu casa, con tu familia, cuidada, en un entorno sano, qué es lo que te distingue de una prostituta que está vendiendo su cuerpo en la calle?
y se está drogando y todo esto. La pura gracia no merecida de Dios. No hay nada. Si Dios o sea, si Dios no te hubiera dado su gracia, tú seas quien seas, bien podrías estar como una prostituta. Y lo mismo para los varones. Ese es el punto. Oye, ¿por qué yo sí creí y mi vecino no? ¿Por qué yo estoy, por ejemplo, vamos, en un hogar cristiano y soy una mamá aquí que estoy cuidando a mis hijos y por qué esa mujer está vendiendo su cuerpo? Por la pura gracia y compasión y misericordia de Dios, que Él ha tenido con quien Él quiera y que Él va a mostrar con quien Él quiera. Entonces, Pablo, por si no nos ha quedado claro, dice, por lo tanto, en consecuencia, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Y esto es importantísimo. La misericordia de Dios no viene porque tú la desees, ni por lo que tú hagas para tratar de ganártela. Él es quien decide tener o no misericordia. Y en ese sentido, Dios es absoluto en su soberanía. Y esta doctrina a muchas personas les causa algo de escozor o de molestia porque dicen no es justo. Pero Pablo ya nos dijo que esto no fue injusto. Para empezar, Dios es justo, todo lo que Él hace es justo. Entonces, esto no fue injusto, porque Dios ya le había avisado a Moisés que Él es quien decide tener compasión y misericordia de quien Él quiera y no depender del deseo ni del esfuerzo humano, porque es Dios quien decide tener misericordia. Y nos pone un ejemplo. Nos remonta al Éxodo. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. El faraón, rey de Egipto, que fue, digamos, el que tenía cautivo al pueblo judío, que no quería que se fuera, y sobre el que vinieron todas las plagas en Egipto. Él solo nació, él solo vino al mundo con un propósito en particular. Él, y Dios se lo dijo, ¿cuál es? Voy a exhibir en ti mi poder y tú me vas a servir para que mi fama se divulgue por la tierra. O sea, tú naciste para que te juzguen. Tú naciste para sufrir mi juicio. Para eso existes, para eso te creé. Ese es tu único papel en esta vida, ser un objeto de mi juicio. Y tal vez cuando escuchamos esto nos puede llegar a chocar, porque somos seres perversos que nos creemos más justos que Dios. Pero esto es justísimo. Esto es muy, muy bueno. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios lo hizo. Y si Dios lo hizo es justo y si Dios lo hizo es bueno, porque Dios es justo y porque Dios es bueno. Entonces te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Y ya sabemos cómo le fue el faraón. Dios lo levantó solo para eso, punto, no hay más. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también que decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Dios decide de manera soberana, de manera absoluta, de algunos tener misericordia y endurecer a otros. Ahora, ¿cómo endurece Dios a la gente? No es como que Dios le inyecta más maldad para que no crean. Simplemente les retira todo tipo de gracia común que puedan tener ya. O sea, si Dios nos retirara su gracia común, y esa gracia común es la gracia que Dios muestra de manera general a toda la humanidad, aún así como la ves hoy. Si Dios nos retirara su gracia común, como dice Paul Washer, seríamos tan malos y tan perversos que Hitler parecería un acólito de cualquier templo católico. O sea, lo que restringe mucha maldad todavía en el mundo es la gracia común de Dios. Entonces, cuando Dios decide endurecer a una persona, simplemente le retira su gracia común. ¿Para qué? Para que se nieguen a escuchar. Y cuando Dios decide que alguien se salvó, Dios tiene misericordia. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? Ok, si me estás diciendo, Pablo,
que cuando Dios quiere endurecer a una persona, simplemente pues, le retira su gracia para que no escuche y no crea. ¿Por qué Dios le culpa? Porque no responde al mensaje del evangelio. ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Oye, Pablo, si esto que me dices es verdad y Dios es el que está endureciendo a la gente para que no escuche, ¿por qué Dios los culpa por no escuchar? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Pablo dice, no, no digan eso. Y en lugar de Dios aquí darte una explicación de, mira, te voy a explicar cómo funciona este tema. Lo único que te dice es, ¿quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? Y creo que aquí ya nos podríamos quedar callados. Porque de hecho, cuando estamos argumentando contra la doctrina de la elección, de acuerdo a Romanos, lo que estamos haciendo es discutir con Dios. Y Pablo entonces nos pone en nuestro lugar y nos dice, espérame, tú eres un simple ser humano. ¿Quién eres? ¿Quién te crees para altercar, para discutir con tu creador? Que es, ya lo dijo varias veces, absolutísimo, soberanísimo. ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Y se piensa en algo, tienes a un alfarero y él hace una taza. La taza le puede reclamar, ¿por qué me hiciste así? ¿No? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar a la basura. Si un alfarero tiene el derecho de tomar un trozo de barro y hacer una taza y luego del mismo trozo tomarlo y hacer algo para tirarlo a la basura, ¿no tiene el derecho? Claro que lo tiene. Digo, la respuesta es obvia, claro que lo tiene. ¿Por qué? Porque el barro es suyo, porque él es el creador, él es el maestro alfarero. De la misma manera, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados ¿para qué? Para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y aquí Pablo te dice, de la misma manera que el alfarero tiene el derecho de tomar un trozo de barro para hacer una taza y luego del mismo barro lo toma para hacer una cosa para la basura, Dios, de la misma manera, aunque tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, porque es justo y es bueno y nosotros no, ha sido y es muy paciente. ¿Con quién? Con aquellos que son objeto de su enojo. Pablo, ¿quiénes son objetos de su ira, de su furia, de su enojo? Los que están destinados para destrucción. Hay un grupo de personas que está destinada para la destrucción. Y Dios con ese grupo de personas ha sido hasta el momento muy paciente, pero en su momento, cuando llegue el día del juicio, cuando llegue el momento de la ira, Dios va a desbordar toda su santa y justa ira sobre este grupo de personas que están destinados, que tienen un destino marcado y ese destino es la destrucción. Y Él lo hace. ¿Para qué? Para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia. Si tú quieres ver qué tanto brilla un diamante, pones un terciopelo negro. ¿Por qué? Porque ese contraste hace que lo veas como con más claridad. Si Dios quiere que el mundo, que el universo entero admire las bellezas de su misericordia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que presentar el telón del juicio de su ira, para que entonces su misericordia contraste muchísimo más. Entonces, aún estos objetos de su enojo que están preparados para destrucción, tienen un propósito en su plan y es hacer más gloriosas las riquezas de su misericordia. ¿Para quién? Para quienes Él preparó de antemano para gloria. Él conoció, Él eligió, y cuando tú fuiste creado, tú ya habías sido elegido o pasado por alto. Cuando un bebé nace, ese bebé o es parte del pueblo elegido de Dios, que fue preparado de antemano para gloria y para recibir su misericordia, o es un impío a quien Dios pasó por alto.
y entonces está destinado y preparado para la destrucción. Y aunque esto nos suene muy difícil, Pablo dice, no es injusto. Y sobre todo, cállate la boca, ser humano, eres un simple hombre que discutes tú con Dios. Y nosotros estamos entre los que él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Aquí queda mucho más claro que Pablo hace una distinción entre el judío étnico y el gentil. Dice, y nosotros los cristianos estamos en el grupo que él preparó de antemano para gloria, los que él eligió, ya sea que seamos los judíos o de los gentiles. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. ¿Por qué se No. No. No, nadie. Ok, entonces, con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de qué profeta, Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaban. Con respecto, dice el pueblo gentil, Dios ya había profetizado de ellos con este profeta, y dijo a los que no eran mi pueblo, porque los gentiles no eran parte del pueblo de Dios, ahora los voy a llamar mi pueblo. Y a los que antes yo no, digamos, amaba con ese amor pactual, ahora los voy a amar. Y no es como que ese, digamos, amor por un gentil escogido comenzó en el tiempo, porque el amor que Dios le tiene a sus escogidos es eterno, que no tiene principio y no tiene final. Pero lo que está diciendo es, ante el rechazo de Israel, te voy a provocar a celos con otro pueblo, que no eres tú. Y como lo explica Josías, es como si un día llegas tú con tus hijos, ¿no? Que están pequeños, tienes 2 hijos, es Navidad o algo y les das un regalo, ¿no? Llegas, o sea, tienes un hijo de 2, 3 años y un hijo de 10, por ejemplo. Y llegas con el de 10 y le das un regalo, pues como para su edad, ¿no? O sea, y pues, o sea, el de 2, pues algo así como que para su edad, pero el de 10 ve el regalo y dice, yo no lo quiero, no me gustó. O sea, porque así hay hijos también, ¿no? Que son malagradecidos. Entonces, tú ahí como padre dices, bueno, pues este chico se está portando mal, está despreciando el regalo que le traje, y entonces tú tomas el regalo que le habías llevado a tu hijo de 10 y se lo das a tu hijo de 2. Y tu hijo de 2, pues no sabe ni qué es, ni qué hacer con él, a lo mejor lo voltea, juega con la caja, ¿no? O sea, porque pues él está pequeñito y no entiende esto qué es ni para qué sirve. Pero lo que va a pasar ahí es que el hijo de 10, al ver que su hermano está jugando con el regalo, lo va a querer. Y es lo que dice Dios, así de manera textual en otras partes, que él hizo, que él despertó a celos al pueblo de Israel, ¿okay? Al entregar el reino a los gentiles, para despertarlos a celos. Incluso es parte del juicio, si alguna vez llegan a los profetas, o cuando lleguemos alguna vez, si Dios quiere, a los profetas se van a dar cuenta que Dios les dice, así como ustedes me despertaron a celos con sus ídolos, yo los voy a despertar a celos con un pueblo que no es pueblo. Y es lo que está diciendo acá, es lo que se complementa aquí con Oseas. A los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente, a los gentiles. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó, aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la playa, solo un remanente se salvará. Ya Dios sabe que solamente va a salvar a un remanente al final de judíos étnicos. Esto no quiere decir que cada judío del planeta se va a convertir a Cristo, pero hay un remanente que Dios va a salvar del pueblo de Israel nacional. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y pues también, digamos, Isaías dijo esto mismo en otro lugar, si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. O sea, al final Dios se ha guardado y se guardará un remanente fiel de judíos nacionales, étnicos, a quien Él salvará al final. Porque todavía hay un plan futuro para el pueblo de Israel, que rechazó al Mesías, que rechazó el reino, fue dado a los gentiles para llevarlos a celos. Pero Dios no ha terminado su trato con Israel.
¿Ok? Pero lo que Pablo aquí está enfatizando es, Dios eligió al pueblo de Israel. Parece que el pueblo de Israel es un pueblo bien apóstata hoy, pero no te preocupes, Dios va a cumplir su promesa. Tiene un remanente, no sobre toda la nación, pero un remanente, porque entonces Pablo después pasa a explicarte cómo funciona el tema de la elección de Dios, que es lo que ya vimos ahorita. Que al final Dios elige para salvación a quien Él quiere salvar. Sin importar quién eres, ni lo que has hecho, ni lo que no has hecho. Porque cuando tú naciste, cuando tú ya vienes a este mundo, tú ya, como les digo, eres parte del pueblo elegido de Dios, o eres un réprobo que el Señor pasó por alto. Y si eres alguien del pueblo elegido de Dios, Dios en su momento te va a aplicar la redención cuando creas con una fe que Él te va a regalar y con un arrepentimiento que Él te va a dar. Aunque al mismo tiempo esto es verdad, la Biblia llama al hombre a ejercer su responsabilidad de creer. Y si no crees, serás condenado. Entonces, insisto, las dos verdades se presentan de manera armónica en las escrituras, paradójica pero armónica. Dios es soberano, el hombre es responsable. Y tenemos que decir a las dos verdades, amén, no solamente a una y no solamente a la otra. Muchos calvinistas se decantan por como crecer tanto el tema de la soberanía de Dios que decrecen el de la responsabilidad humana. Y no funciona tampoco eso. Muchos arminianos suben mucho el tema de la responsabilidad humana y niegan o decrecen el tema de la soberanía de Dios. No funciona así. El enfoque bíblico, el enfoque adecuado, es decir, amén a las dos verdades. ¿Lo entendemos? No. Por lo menos yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo funcionan estas dos verdades, pero Dios sí lo entiende. Y lo más importante es que Dios no me llama que lo entienda, Dios me llama que lo crea y Dios me llama que lo adore. De ahí la importancia de ir a las escrituras, examinar las escrituras, interpretar las escrituras, tratando de no tener una preconcepción ya aquí en la cabeza. Porque yo te aseguro que si tú ya tienes una preconcepción, o sea, por ejemplo, que Dios escoge a quién salvar, cuando llegues a la Biblia, vas a tender a disminuir los versículos que ponen en riesgo tu postura. O al revés. Si eres arminiano y ya tienes tu preconcepción de que Dios no es así como te dicen estos calvinistas, cuando llegues a la Biblia, vas a poner en duda o vas a tratar de torcer los versículos que ponen en riesgo tu postura. Las dos posturas están ahí. Dios es soberano y Él elige a quién salvar y Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia y no nos va a explicar cómo funciona y nos manda a creerlo. Y por otro lado, el hombre es responsable de creer. Y estamos empezando apenas en el tema de la elección, porque son desde ese capítulo hasta el 11, pero ya se enfoca mucho en la elección de Israel, y lo vamos a ver, el plan futuro que Dios tiene con Israel, y estos pasajes van a ser claves para que al final definas tu escatología. Tu escatología es qué vas a hacer con el libro de Apocalipsis. Si tú interpretas correctamente estos pasajes de Romanos, como te vas a dar cuenta que dice lo que dice sin necesidad de hacer muchos esfuerzos, entonces eso te servirá para que después cuando llegues a Apocalipsis te puedas decantar por una postura de cómo interpretar el libro, ¿no? Porque es complicado, no es tan sencillo y hay por lo menos tres posturas principales del consenso cristiano que tienen interpretaciones diferentes de lo que puedes hacer con el libro de Apocalipsis. Pero si tú entiendes lo que Dios tiene en mente todavía para el pueblo judío nacional y a quién se refiere aquí, lo vamos a ver desde aquí hasta el capítulo 11, vas a terminar al final informando con estos pasajes tu escatología. Pero la parte más medular de este capítulo, en torno a la elección soberana de Dios, es la que ya leímos, donde si recapitulamos, Dios escoge según su propósito
llama a la persona según lo que él quiere, no según lo que la persona hace o no hace. Y en este caso es futuro porque eran todavía unos bebés en el vientre. No es injusto Dios al hacer esto. Él tiene misericordia de quien Él quiera, comprendamos esto. Muestra compasión de quien Él quiera, comprendamos esto. No depende del deseo ni del esfuerzo de nadie. Él puede hacer lo que quiera, con quien quiera, como quiera, cuando quiera y de la manera que quiera. Y eso es verdad también para nosotros como sus hijos. Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera, de la manera que quiera. Y nosotros, ¿quiénes somos para discutir con Él? Dios es bueno. Dios es bueno, pero hay veces que Dios planea cosas diferentes para nosotros de las que teníamos planeadas. O sea, tiene todo el derecho de hacerlo. Tiene todo el derecho de estorbar tus planes. Tiene todo el derecho de cambiar tus planes. Tiene todo el derecho de que no hagas lo que tú pensabas que ibas a hacer. Tiene todo el derecho de hacer con tu vida y con mi vida lo que Él quiera y cuando quiera y de la forma que quiere, de la manera que quiera, porque Él es Dios. Pero eso no nos elimina la responsabilidad humana que tenemos de creer y de rendirle cuentas de nuestra vida. Entonces, las dos son verdad. ¿Ok? Y por último, acá nuevamente enfatizando, Él es un alfarero y tiene derecho de hacer del mismo barro una vasija para honra, otra para deshonra, una destinada para destrucción y la otra destinada para gloria. Por eso es que al final del día, todo ser humano va a glorificar a Cristo. Todo ser humano, todo ser humano. Sea que beses sus pies o sea que le escupas en la cara. Pero todos vamos a glorificar a Cristo. Vas a glorificar a Cristo al estarte postrando, arrojando tus coronas delante de Él por la gracia infinita y maravillosa que Él te mostró. O vas a glorificar a Cristo con el humo de tu tormento, que sube delante de Dios y del Cordero y de los ángeles de día y de noche y no tendrá reposo jamás. Y esa será la manera en la cual lo vas a glorificar. Porque en el infierno Él mostrará su justicia perfecta y con los redimidos su misericordia perfecta. Nos vamos a quedar aquí. Primero dos. Vamos a ver acá. Aquí nos quedamos, si el Señor quiere, para después. Y hoy aquí lo damos por terminado. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, inquietud? Generalmente es un capítulo que genera muchas, o sea, bueno, dudas o por lo menos discusión. Dime, hermana Iliana. Yo que en mi caso, pues acá somos tres en la familia, pues Fran no le toma importancia a nada de lo que es de Dios. Y a mi hijo Rodrigo lo tengo que estar obligando y pues, por ejemplo, no quiso entrar. Entonces, ¿qué me queda a mí como madre? Rogarle a Dios y orar por mi hijo nada más, ¿verdad? ¿Qué te queda, hermana? Lo que nos queda a todos, si es orar, 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 orar y orar. ¿Por qué? Porque tú no sabes si tu esposo o tu hijo son elegidos por Dios. No, no es como que traigan una marca en el ombligo, ¿no? O sea, que les puedas ver. Pero, o sea, mientras haya vida de la persona, tú debes seguir orando, orando, orando por esa persona. Porque si Dios quiere, Dios la puede convertir en el momento que Él así lo haya determinado. Dios, recuerden que les dije, Dios es quien decreta los fines, pero también decreta los medios. Entonces Dios, por ejemplo, pudo haber ya decretado la salvación de tu esposo con el medio de tus oraciones. ¿Se me explico? Acá, digo, y es una posición difícil en la que estás, hermana. Lo que te queda hacer es orar, orar, orar como la viuda, ¿no? O sea, que estoy seguro que ya vieron esa parábola de la viuda y el juez injusto, que iba y le tocaba todos los días, hazme justicia, y no le hacía caso, no le hacía caso, pero, o sea, a fuerza de estar toque y toque, y dijo, ¿sabes qué? Esta viuda ya me molestó, mejor le voy a hacer justicia para que se vaya. Dice, bueno, si Dios es bueno, si un juez injusto responde de esa manera, cuanto más Dios, ¿no? Entonces, lo que nos queda es orar, 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 orar por nuestra familia.
por nuestros amigos que aún no conocen a Cristo y desde luego hasta donde nos sea posible estarles compartiendo el evangelio, porque ese es un mandato que Dios nos dio, ¿no? Entonces estarles compartiendo el evangelio, orando por ellos, compartiendo el evangelio, orando por ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día. Hasta el último día. Entonces lo que te queda y lo que nos queda a todos los que tenemos todavía pues, familia, digamos, amigos que no conocen al Señor, es orar por ellos. Digo, y no creas que es algo como muy diferente esto que tienes tú, porque en muchos hogares cristianos, donde los padres son cristianos, probablemente los hijos no lo son. Y aunque van a la iglesia y aunque los llevan a un estudio bíblico y todo esto, probablemente sus corazones no han sido regenerados. Entonces los padres cristianos, aún con hijos, están ore y ore y ore y ore por sus hijos. No tenemos otra opción, porque el único que puede convertir el corazón es Dios. Por eso es que acá cuando llego a conocer a algunas personas que se dicen arminianas o no creen en la soberanía de Dios en la salvación, incluso dicen cosas como que Dios es un caballero y él toca la puerta, pero él nunca entra si tú no lo invitas, y ese tipo de cosas. Cuando la gente ora, así en automático se convierte en un calvinista. O sea, ¿qué quiero decir? Cuando una persona que no cree que Dios sea soberano en la salvación ora por su familia, ora como si sí creyera. Porque lo que le va a decir es Dios cambia su corazón. Siempre. O sea, por eso dicen que no hay arminianos cuando oran, ¿no? Porque ¿qué van a decir? Cambia su corazón, transforma su corazón. ¿Se me explicó? Sí. Entonces es lo único que podemos hacer, hermano. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, entonces déjame terminar con la grabación y nos despedimos. Primero Dios, un momento. No creo que es acá.